Es la cuarta beca que damos en colaboración. Os agradecemos el esfuerzo que sabemos que es infinito en conseguir esos fondos para hacerla realidad, y es nuestra responsabilidad como sociedad científica hacer que esos fondos de investigación repercutan de la forma más traslacional, es decir, que pronto tengamos cosas prácticas para ofrecer una mejor calidad en la asistencia de nuestros pacientes. Y eso es lo que hoy vamos a ver. La beca este año, como decías, es alrededor, y nos la explicarán en detalle, tanto la beca como otras actividades, es alrededor de algo fundamental para nosotros, que es la rehabilitación cardíaca. Conseguir que los niños con cardiopatías congénitas se reintegren a las actividades físicas, deportivas, que van más allá, que nos lo contarán ellos también, que es la integración a lo que podamos de su vida y normalizarla. Para eso, detrás tenemos que hacer algo y romper estigmas como el riesgo, ¿no? A ver qué le va a pasar a mi hijo si hace ejercicio intenso, o desde el lado médico, bueno, pues estoy seguro de que esta actividad puede no ser peligrosa para este niño. Para eso, a veces, ya llevamos trabajando unos años, pero está muy bien parar de vez en cuando y hacer esto que van a proponer. Tener valores de referencia son fundamentales, porque a veces podemos comparar entre el mismo paciente o entre grupos de pacientes, pero conseguir una referencia que nos sirva para que podamos utilizar esta herramienta, que es el cicloergómetro, para valorar ese riesgo o una parte de ese riesgo, es fundamental. Yo estoy muy orgulloso también porque ellos pertenecen a un grupo de trabajo que es el segundo más nuevo de la sociedad, que es el grupo de rehabilitación cardíaca, que está formado por muchos profesionales muy entusiastas, y decir que nuestro país es referente en ello. Casi todos los hospitales están animados a introducir la rehabilitación cardíaca como una parte de la cardiología pediátrica, como no podría ser menos. Y sin más, yo creo que vamos a pasar a presentar a las doctoras y al doctor, y empezamos la charla. Pues empiezo presentando a la doctora Begoña Manso, que es cardióloga pediátrica en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. La doctora Erika Rezola, que es también cardióloga pediátrica en el Hospital Público de Donosti. Y el doctor Esteban Peiró, que trabaja en el hospital como cardiólogo pediátrico en el Hospital La Fe de Valencia y en IMED. Ellos tres, como decía, han liderado y han puesto en papel esta idea y este proyecto, y van a pasar a contárnoslo. Como decía, pues muchas gracias por vuestro esfuerzo, y estoy seguro de que esta beca tendrá unos resultados tangibles y útiles a corto plazo para nuestros pacientes. Muchas gracias. Pues Begoña, creo que empieza. Muchas gracias. Buenos días, Concepción. Muchas gracias a todos. Primero, a menudos corazones, muchas gracias por vuestra confianza, por haber creído en nuestro proyecto y darnos soporte para ello, que va a ser fundamental para el empujón de este superproyecto que ahora os vamos a contar. Muchísimas gracias por el espacio que nos dais en estas jornadas. Así os vamos a poder contar todo, la filosofía que hemos hecho hasta los primeros números, nuestros primeros avances en estos 6 meses. Enhorabuena por la organización, porque a mí se me antoja muy complicado organizar estas jornadas online. Lo habéis hecho perfecto, no ha faltado un mail, no ha faltado un aviso, no ha faltado un WhatsApp para que todo esté controlado y saliendo perfectamente, como veis.
Y nada, y en esta charla, como os decía Constancio, vamos a hablar secuencialmente las 3 personas implicadas en esto directamente, pero sin olvidar a todo el grupo de trabajo de espiroergo y rehabilitación cardíaca. Todo el grupo de trabajo que, como os ha dicho Constancio, es bastante nuevo en la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y que está detrás nuestro y que de una forma directa e indirecta también está implicado. Yo os hago una introducción que os voy a hablar un poco casi lo que ha contado Constancio de la importancia del ejercicio físico como arma terapéutica diagnóstica, como dice la presentación. A continuación hablará la doctora Erika Rezola sobre la fisiología del ejercicio y la importancia de los valores de referencia. Y finalmente el doctor Esteban Peiró nos contará los primeros números de estos 6 meses de investigación, nuestros resultados preliminares. Así que os voy a compartir mi pantalla. Solo decir, Begoña, que, buenas, que si los participantes quieren ir haciendo preguntas, las pueden hacer a través del chat y luego al final de las 3 presentaciones haremos un turno de preguntas. Gracias. Perfecto. ¿Estáis viendo ya mi pantalla, verdad? Sí. Ahora está, perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos allá. En lo que nosotros creemos y en lo que cada vez cree más gente es que el ejercicio cura. Esta frase igual es un poco absoluta, posiblemente no precisa, pero lo que sí que es cierto es que el ejercicio mejora muchísimo la calidad de vida. La gente que hace ejercicio tiene menos problemas, está más contenta y parece que se está intuyendo que hasta que puede vivir más tiempo. Esto, como veis, lo veis en la calle, ¿no? Veis que la gente ha dejado los tacones y las americanas y ya vemos la calle llena de gente en chándal con sus playeras, corriendo por la mañana si trabajan por la tarde o por la noche si trabajan por la mañana, ¿no? Y esto es bueno, este cambio de la filosofía social es bueno. Y no sé si es moda o si realmente la gente cada vez es más consciente de la importancia que tiene el ejercicio. Tanto que las sociedades científicas, la Sociedad Española de... las sociedades internacionales de cardiología incluyen en sus guías clínicas el ejercicio físico como arma terapéutica, al ladito de todo el arsenal farmacológico de diuréticos y otros fármacos tonificadores cardíacos. Entonces, a mí esta diapositiva me gusta mucho, que os la quiero poner porque es el equivalente a la pirámide de la alimentación que tanto conocemos, donde veis que en los estratos basales de la pirámide te piden que tu vida tenga un estilo activo. O sea, aquí no te está pidiendo que hagas ejercicio, solo que tenga un estilo activo. ¿Esto en qué se traduce? Pues en que vayas al trabajo si puedes andando o en bici, mejor que en transporte. Que si vas al súper también, que dejes el coche en casa, intentes ir andando. Que, bueno, pues que tu vida sea básicamente que tú uses, por ejemplo, las escaleras y no cojas el ascensor. Una vida activa. Luego te piden que cada día hagas un ejercicio aeróbico más intenso. Más intenso significa que sudes o que te cueste hablar o una intensidad que llaman moderada. Esta intensidad tendría que ser de media hora en los adultos y los niños, según la OMS, debería ser de hasta 60 minutos. Una hora entera de ejercicio vigoroso. O sea, ahí hablamos de correr, de entrenar a básquet o a fútbol o al parque a subir y bajar toboganes sin piedad, a saltar a la comba, o sea, lo que es ya energético. Luego te piden también que 3 veces en semana al menos hagas ejercicios de musculación, de tonificación muscular. Igual ya no son una actividad tan cotidiana, porque pues tienes que ponerte tumbado para hacer abdominales o coger pesas para hacer un poco de musculación de brazos o hacer sentadillas para hacer un poco de entrenamiento de cuádriceps, y esto deberíamos hacerlo 3 veces en semana. Y finalmente, en la cúspide de la pirámide, en el mismo lugar que ocupan los dulces y las chucherías, en la pirámide de la alimentación, ahí habla del tema del sedentarismo, del tiempo de pantallas, ¿no? Del tiempo de estar sentados delante de los ordenadores o de los libros o de las series o de las tablets o de la Play, reducirlo a 2 horas al día. Es una cosa que es verdad que a veces es casi imposible, ¿no? Depende de nuestros trabajos o la exigencia escolar que tengan nuestros chicos, pues 2 horas
puede ser poco. Entonces, pues una de dos, o lo compensamos porque en nuestro escaso tiempo libre estamos haciendo la actividad física que debemos a nuestro cuerpo, a nuestra salud, o a veces los truquillos, como digo yo en la consulta, de mira, cómprate una bici estática y mientras ves la serie das pedales, aunque sea, para intentar combinar dos actividades en una. El caso es que, como el doctor Cosacios decía, la rehabilitación cardíaca es un nombre, como digo yo, muy rimbombante para lo que en el fondo es, que es ejercicio físico. O sea, si vosotros habéis tenido algún programa de rehabilitación cardíaca o os están sugiriendo que hagáis rehabilitación cardíaca, lo que os están pidiendo es que hagáis ejercicio, pero de una forma planeada y controlada, sobre todo en pacientes que puedan tener una patología y que puedan tener algún riesgo al hacerlo. Entonces, ahí está el papel de la espiroergometría, que es un poco el corazón de nuestro proyecto, ¿no? Este aparato, como veis, es una bici, o una cinta, también puede ser un tapiz rodante, o sea, cualquier máquina de gimnasio que permita hacer un ejercicio aeróbico progresivo. Progresivo significa que se empieza flojo y acaba fuerte, con una intensidad creciente, son ejercicios en rampa que se llaman, y los pacientes están conectados durante este ejercicio a una monitorización cardíaca y respiratoria para ver cómo van cambiando esas cosas a lo largo del ejercicio físico. Esto os lo va a explicar muy bien la doctora Erika en su presentación, ¿de acuerdo? La idea es ver cómo estos chicos hacen ejercicio. ¿Por qué paran? Si paran, ¿qué les pasa cuando lo hacen? ¿Dónde está la anomalía? Y por eso esta herramienta tiene mucho interés diagnóstico, porque nos permite detectar las causas de la limitación del ejercicio físico. Y una vez que estén identificadas las causas, poner el remedio, ¿no? Pues este chico falla aquí, este chico falla porque sus pulmones no van bien, este chico falla porque está muy desentrenado, este chico falla porque este corazón tiene una lesión residual muy importante. Y según la causa, nosotros poner el remedio. Entonces, las indicaciones de la espiroergometría, era una herramienta que estaba antes metida en un campo muy reducido, en el campo de la medicina del deporte. Se usaba inicialmente para los atletas, para ver cuál era su rango de entrenamiento mejor, para optimizarles el entrenamiento y que hiciesen las supermarcas que hacían. Pero poco a poco los neumólogos y los cardiólogos se interesaron mucho en ver cómo los corazones, los pulmones de sus pacientes funcionaban con el ejercicio físico. Y de hecho eran como un poco las tres especialidades que manejaban y que usaban la espiroergometría. Cuando veis en mi presentación CPET, perdonadme, son las siglas, ¿vale?, de espiroergometría. Pero bueno, esta prueba ha ido trascendiendo de estas tres especialidades para estar ya usada por reumatólogos, endocrinos, personas con especialidades que lleven enfermedades metabólicas. ¿Por qué? Porque son pacientes crónicos y los médicos están muy preocupados por su calidad de vida. Entonces, tenerlos controlados, estudiados con una espiroergometría, les permite saber en qué clase funcional están, cómo están de bien y en qué pueden mejorar. Con lo cual es una prueba que es verdad que para los cardiólogos tiene un sentido muy grande, una utilidad muy grande, pero que también la pueden tener otras especialidades más allá de la cardiología. ¿Qué utilidades tiene? Pues muchas. Aquí os vamos a resumir estas 6 para nosotros. La de la información pronóstica os lo va a contar también la doctora Erika en su presentación. La cuantificación de la clase funcional es como una medida que tenemos nosotros cuando hacemos la pregunta a los chicos en la consulta: ¿y cómo está? ¿Cómo está este chico? ¿Y se cansa? Entonces a veces tenemos respuestas subjetivas y vagas, como sí, está bien, sí, está como siempre. Así, parece que se cansa un poco más. Bueno, pues nuestra prueba de esfuerzo va a poner un número a esa respuesta. O sea, esa impresión subjetiva, nosotros la vamos a objetivar con la espiroergometría y vamos a decir, su clase funcional es, imaginaos un número, 50, 60, 70, 80, sobre un 100%, ¿en qué punto se puede encontrar? Así quitamos un poco la subjetividad y vemos realmente cuál es su clase funcional. Como os he contado también, el diagnóstico etiológico es lo que se acaba de explicar antes. Cuando los chicos tienen que parar en la prueba de esfuerzo o tienen que terminarla, finalizarla, pues ver por qué ese ejercicio no ha podido ser realizado correctamente para poner el remedio. Sirve para el asesoramiento deportivo, que esto es un poco lo que os decía Constancia. A veces nuestros pacientes están un poco estigmatizados por el tema de
tenerlos aislados de los grupos deportivos, ¿no? Por miedo a que ocurran eventos no deseados. Entonces, con esta prueba nosotros estamos evidenciando que es seguro que el paciente realice actividad física, porque en esta prueba nosotros ponemos a los chicos a hacer ejercicio a una intensidad muchísimo más alta que la que pueden hacer en la vida cotidiana. Y si a esa intensidad no les ha pasado nada y es seguro y lo han podido realizar, pues damos un poco de seguridad a los padres de que sus hijos pueden hacer ese ejercicio sin problema, y además los chicos se motivan porque saben que son capaces de realizarlo y a una intensidad elevada. Entonces, esta prueba da ese empoderamiento, como digo, y esa seguridad de saber que los chicos pueden y además deben hacer este ejercicio. Por otra parte, el tema de la rehabilitación cardíaca. Como os dije, la rehabilitación cardíaca, el ejercicio físico, no se puede hacer así al tuntún, sobre todo en pacientes con enfermedades crónicas graves. Entonces, el espiroglómetro nos permite planificarla, nos permite calcular a qué frecuencia cardíaca se debe entrenar, entre qué frecuencias deben entrenar, a qué intensidad de la bicicleta o de la carrera se debe de hacer este ejercicio para conseguir nuestros objetivos. Es más, una vez acabado un programa de rehabilitación, podemos volver a evaluar con la espiroergometría cómo ha mejorado, o sea, cuál ha sido el antes y después y dónde estamos una vez reentrenados, una vez rehabilitados. También esta prueba de esfuerzo nos sirve para ver las intervenciones y los tratamientos que hacemos sobre los pacientes. Por ejemplo, pacientes con Fontan que les introducimos unos fármacos vasodilatadores, por ejemplo. Bueno, pues tenemos una prueba previa que igual nos ha hecho decidir que vamos a iniciar ese tipo de medicación, y tendremos una prueba posterior para saber efectivamente esta medicación ha mejorado su capacidad de esfuerzo, ha mejorado su capacidad aeróbica. Lo mismo, igual que con tratamientos, pues podemos valorar la influencia de cirugías o de cateterismos que hagamos en pacientes con lesiones residuales, con cardiopatía congénita, como puede ser, por ejemplo, una valvulación pulmonar que hagamos en un paciente con un faló, o un alivio de una obstrucción atrial de salida del ventrículo izquierdo o derecho, o que les hagamos tratamientos de resincronización cardíaca para conseguir mayor sincronía interventricular en pacientes con bloqueos de rama o con otros problemas de la conducción eléctrica. Otras indicaciones, ya un poco más secundarias, podría ser el tema del dolor torácico. El dolor torácico es, por ejemplo, una queja muy habitual en las consultas de cardiología pediátrica de pacientes sin cardiopatía congénita, es como un poco una queja universal. A veces dicen que esta prueba puede ser muy útil porque, como es un 3 en 1, te descarta la patología más allá de la cardíaca en la misma prueba. Entonces, saber un poco el origen de estos dolores, pues puede ser esto bastante eficiente. Esto hay que valorar eficiencia según el medio, porque no todos los hospitales disponen de esta prueba para meter a los dolores torácicos a hacerles este tipo de examen. Y luego otra cosa que yo veo que es muy importante y que tal vez en el futuro cada vez tenga más peso es el informe de discapacidad, que, como sabéis, para estudiar la minusvalía, pues muchas veces tenemos que escribir estos párrafos para que sean valorados por los comités pertinentes, y yo creo que el incluir posiblemente un resultado de capacidad funcional en función de la espirometría puede ser un dato legal muy importante. Hasta aquí mi charla, así que ahora ya paso a la doctora Erika que continúe, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Begoña. Pues bueno, cuando Erika esté preparada, fenomenal. Muy bien. Bueno, continúo entonces mi parte, hablando un poquito de la fisiología del ejercicio. Sabemos que los músculos están conectados con el corazón a través de la circulación periférica, y a su vez el corazón está conectado con los pulmones a través de la circulación pulmonar. Sabemos también que durante el ejercicio los músculos van a aumentar su demanda de oxígeno y van a aumentar también la producción de CO2, y ambos gases se van a vehiculizar hacia el corazón a través de la circulación periférica, y el corazón a su vez se va a adaptar durante el ejercicio aumentando el pulso de oxígeno, es decir, aumentando lo que llamamos volumen latido, o lo que es lo mismo, los mililitros de sangre que va a inyectar el ventrículo en cada contracción a la aorta. E igualmente también se va a adaptar aumentando la frecuencia cardíaca para mantener el gasto cardíaco necesario para esta demanda energética muscular. Por último, los pulmones también se adaptan durante el ejercicio, y por un lado vamos a aumentar el volumen expirado, es decir, vamos a aumentar los litros de aire que vamos a intercambiar con el exterior para conseguir el intercambio gaseoso necesario, y también vamos a aumentar nuestra frecuencia respiratoria.
Y todo esto somos capaces de analizarlo y de estudiarlo a través de la prueba de esfuerzo cardiorrespiratorio. Como bien ha dicho Begoña, es una prueba muy completa donde vamos a poder valorar parámetros cardíacos, parámetros musculares y parámetros pulmonares o respiratorios. Y ante ese niño que nos viene a la consulta, que nos dice me canso, o que los padres nos dicen es que mi niño se cansa, no tiene el mismo ritmo deportivo o ritmo de actividad física que los niños que son de su misma edad. Pues bueno, nosotros como cardiólogos siempre nos va a saltar la primera alerta, que puede ser que falle el corazón, pero no podemos olvidar que igual el fallo está en el pulmón, ¿no? En estos niños que igual han tenido varias intervenciones quirúrgicas, que tienen una caja torácica más rígida, que no permite que los pulmones se expandan de una manera correcta, o que puedan tener algún otro problema de tipo hipertensión pulmonar o algún otro problema en el punto de intercambio entre el alveolo y el capilar, donde se va a hacer ese intercambio gaseoso. O puede ser que la alteración esté a nivel muscular, simplemente porque haya un desacondicionamiento físico, porque sean niños que no están muy entrenados, que tienen una tendencia más sedentaria, como todos sabemos, o porque pueda haber añadida alguna enfermedad metabólica que haga que sus músculos no puedan actuar o no puedan ejercerse de forma adecuada. Cuando vemos que todos estos aparatos o todas estas partes del organismo trabajan más o menos bien, tendríamos que descartar que la causa de esa intolerancia al esfuerzo pues, pudiera ser una causa psicológica de tipo ansiedad o de otro motivo, o incluso pacientes que sean en cierta manera simuladores, que simulen una intolerancia que realmente no existe. Respecto a la energía que obtenemos para la práctica deportiva, sabemos que la energía la obtenemos a través de los principales nutrientes que nos aporta la dieta y sobre todo a partir de los hidratos de carbono y de las grasas. Durante el ejercicio físico distinguiremos 3 fases metabólicas donde la energía la obtendremos de distintas vías metabólicas, de manera que en una primera fase inicial, cuando empezamos a ejercitarnos, la energía la vamos a obtener sobre todo a través de las grasas, a partir de la lipólisis aeróbica que llamamos, hasta un punto donde nuestro requerimiento energético sea mayor y obtendremos principalmente la energía a través de los hidratos de carbono y de la vía aeróbica de la glucosa, del metabolismo de la glucosa. En una tercera fase, cuando estemos ya en un ejercicio más intenso y más avanzado, también se nos agotará la vía aeróbica de la obtención de la energía a partir de la glucosa y entraremos en la parte metabólica anaeróbica de la obtención de energía de la glucosa a través de la vía del ácido láctico. A través del informe que obtenemos en la prueba de esfuerzo, que tenemos distintas gráficas que llamamos de Wasserman, una de ellas, la principal, que es esta que os pongo aquí, que sería un poco la que nos integra el consumo de oxígeno, aquí en azul, con la eliminación de CO2, que sería la curva en rojo, ver cómo se modifican estas dos curvas en función del tiempo y del incremento de la carga que vemos aquí en verde, pues somos capaces de determinar estos 2 puntos de cambios de las fases de obtención de energía, de los cambios metabólicos. Si simulamos esta gráfica a lo que acabamos de ver, de lo que os he hablado de las fases energéticas del ejercicio, vemos un primer punto en la gráfica de la izquierda, donde hay un cambio dependiente tanto en el consumo de oxígeno como en la eliminación de CO2. Es decir, llega un punto en que ya los músculos demandan más oxígeno y también van a producir más CO2 como metabolito. E inicialmente, como veis, la curva de oxígeno es superior a la de eliminación de CO2 porque inicialmente nuestro organismo va a compensar este exceso de CO2 y lo va a eliminar a través de unos mecanismos internos por vía renal y por vía hepática, de manera que no vamos a tener tanto CO2 en la expiración. Pero esto va a tener lugar hasta un segundo punto, que sería nuestro segundo cambio de fase, donde ese exceso de CO2 ya no vamos a poder tamponarlo, neutralizarlo o eliminarlo de manera interna y simplemente vamos a tener la ventilación como único mecanismo para eliminar este exceso de CO2. Estos 2 puntos es lo que nosotros llamamos umbrales ventilatorios. En concreto, el primer umbral lo llamamos umbral anaeróbico y el segundo lo llamaríamos punto de compensación respiratoria, por este mismo motivo que os he explicado, que es a partir de aquí cuando eliminamos más CO2 con la ventilación. Y además de marcarnos las distintas fases de obtención de la energía y las distintas fases de nuestro ejercicio, nos sirve también para determinar en qué frecuencias cardíacas tienen lugar estos puntos, estos umbrales ventilatorios, para basarnos en la prescripción deportiva de nuestros pacientes y decirles entre qué frecuencias cardíacas
pueden entrenarse de forma segura, como bien os ha dicho la doctora Begoña Manso en la primera parte de la charla. Respecto a los valores de referencia, estos valores se determinan al calcular la media para un grupo de individuos, designándoles el rango de referencia a partir de una media más menos 2 desviaciones estándar que incluyen el 95% de la población. Bueno, esto se determina a través de unas fórmulas matemáticas, de manera que se representaría lo que llamamos una campana de Gauss, donde respecto a la media, si determinamos el punto de menos 2 desviaciones estándar a más 2 desviaciones estándar, incluiremos en toda esa área bajo la curva el 95% de la población y es lo que consideraremos como valores de normalidad dentro de nuestra población de referencia. Si ampliáramos estos puntos y nos fuéramos hasta menos 3 desviaciones estándar por un lado y más 3 desviaciones estándar por el otro, incluiríamos prácticamente el 100% de la población. Pero ya consideramos que todo aquello que es inferior a menos 2 o superior a más 2 desviaciones estándar ya está fuera del rango de lo que consideramos normal. En pediatría, actualmente hay distintas publicaciones que nos muestran valores de referencia pediátricos en pruebas de esfuerzo, pero la mayoría de los estudios no tienen una validez correctamente evaluada. Son estudios que tienen muchas variaciones respecto al protocolo de ejercicio físico utilizado al hacer la prueba de esfuerzo. Son estudios que registran distintas variables dentro de lo que es la prueba de esfuerzo, que como habéis visto podemos recoger muchísimas variables. Y son estudios en los que los métodos de normalización muchas veces no son muy claros, ¿eh? Entonces lo que tenemos actualmente son estudios muy heterogéneos, con una calidad metodológica dispar y a menudo con sesgos que no están descritos. Dentro de las particularidades de la pediatría, no podemos olvidar que estas variables, tanto el peso, la talla, el sexo, el desarrollo puberal y el grado de entrenamiento físico previo de nuestros pacientes, se engranan y forman una interacción compleja, influyendo claramente en la respuesta fisiológica al ejercicio físico. Por lo tanto, es necesario ajustar estas variables para que no nos influyan en los resultados de nuestra prueba de esfuerzo y de esta manera podamos controlar los sesgos que puedan producir. En 2015 se publicó una revisión sistemática donde los autores, a partir de una revisión inicial de unos 130 estudios, tuvieron que descartar 97 por mala calidad metodológica y de los 34 con los que se quedaron, que incluían niños de entre 5 y 18 años, algunos estudios utilizaban bicicleta estática, otros utilizaban tapiz, los protocolos podían ser algo variables, pero en general se aceptaron como de buena calidad metodológica. Pues al final de la revisión lo que concluyeron fue que de los estudios más fiables que tenemos son los estudios publicados por Cooper y sus compañeros en la década de los 80, por tener los que mejor calidad metodológica, con una buena descripción de los protocolos de ejercicio empleados y por tener un número mínimo de pacientes estudiados que, que tampoco creáis que fueron muchos, fueron en torno a 100 más o menos. Pero tenemos que tener en cuenta que estos estudios se hicieron hace algo más de 40 años en una población de niños y adolescentes americanos de la zona de California, que seguramente son muy dispares a los que actualmente vemos nosotros en consulta y de ahí la necesidad de tener unos datos actualizados contemporáneos. En población adulta con cardiopatía congénita, sabemos que aquellos pacientes afectos de una transposición de grandes arterias, tipo de transposición, o con una patología valvular leve o una coartación, pues prácticamente su capacidad funcional, que la determinamos como el consumo de oxígeno pico en ejercicio máximo, pues es bastante similar a población no cardiópata. Y luego, por otro lado, los pacientes que tengan con antecedente de algún defecto septal, bien auricular o ventricular o tipo tetralogía de Fallot, pues tienen una capacidad funcional levemente disminuida respecto a la población general. En cambio, los pacientes que tienen como antecedente una cardiopatía congénita compleja o tienen una fisiología Fontan, pues son aquellos que tienen una capacidad funcional más alterada o más disminuida. En niños tenemos un estudio reciente de 2018 donde analizaron unos 500 niños cardiópatas de entre 5 y 17 años. Pues se vio que analizando los resultados de las pruebas de esfuerzo de estos niños, que como veis pues no eran homogéneos, sino que contaban con distintos diagnósticos de cardiopatía congénita, al realizarles la prueba de esfuerzo y al ver su consumo de oxígeno máximo en ejercicio
máximo, sus resultados eran significativamente inferiores a la población control no cardiópata, pero no tenemos unos datos concretos de normalidad dentro de los subgrupos de las distintas cardiopatías, que es un poco también el interés que tenemos al realizar el estudio que estamos haciendo ahora. En adultos está claro que un resultado anormal en la prueba de esfuerzo se ha demostrado que es un factor de riesgo independiente de mortalidad, tanto para pacientes con insuficiencia cardíaca como hipertensión pulmonar, como para aquellos afectos de las principales cardiopatías congénitas complejas, como puede ser la fisiología Fontan, las transposiciones, las tetralogías de Fallot. Y en niños y adolescentes necesitamos unos valores de referencia que sean de alta calidad, con un ajuste correcto de las variables de confusión principales, que nos permitan optimizar tanto la sensibilidad como la especificidad de los resultados de nuestra prueba, para que podamos detectar con fiabilidad una respuesta anómala al ejercicio físico. Y bueno, hasta aquí mi parte. Dejo paso al doctor Esteban Peiró. Muchas gracias. Pues Esteban se prepara, cambiamos fenomenal. Pues adelante, Esteban. Muchas gracias, Constancio. Buenos días a todos. Me gustaría aprovechar para reiterar el agradecimiento que Begoña ya ha hecho a Menudos Corazones y a la sociedad, porque las becas no solo son la financiación de un proyecto, sino que en este caso a veces también es darle vida. Este es un problema, el que ha explicado ahora mismo Erika, que llevamos mucho tiempo lidiando con él, que se ha planteado muchas veces el abordarlo de diferentes maneras, pero yo creo que el catalizador de que hayamos decidido abordarlo de frente, poniéndole o intentando ponerle solución nosotros, ha sido esta beca. Entonces, para nosotros es muy importante, creo que para los pacientes lo será, y quería agradecer el esfuerzo que habéis hecho en hacerlo posible. Yo voy a hablaros del diseño del proyecto que hemos hecho, en qué consiste, por qué lo hemos hecho así, qué problemas nos hemos encontrado y cuáles son los primeros resultados que empezamos a tener. Voy a intentar hacerlo breve y sencillo. Bien, digamos, el esquema general de este proceso sería el que veis a continuación. Por un lado está la parte, digamos, técnica, y por otro la que hacemos en el hospital, ¿no?, que estaría en rojo. Nosotros teníamos que crear una base de datos que permitiera alojar todo ese conocimiento, a la vez que íbamos haciendo pruebas de esfuerzo durante mucho tiempo y reclutando información y pacientes que nos permitiera disponer de toda la información para analizarla y extraer esos valores de referencia. Entonces, esto ha sucedido, digamos, en este orden. Se creó la base de datos y hemos ido reclutando pacientes. Todas esas pruebas que hemos realizado hemos ido interpretando esos resultados y obteniendo resultados que hemos traspasado a esa base de datos. Después ahí se han seleccionado los pacientes en función de las patologías y de lo que queríamos analizar, se han procesado esos datos, se ha hecho un análisis, se han realizado una serie de modelos y se han generado una serie de hipótesis, y por último se crean esas referencias. Esto es un proceso dinámico, de manera que conforme vamos avanzando lo vamos modificando, lo vamos mejorando, y continuamente, digamos, no es un proceso lineal, continuamente estamos regresando para mejorar las primeras partes del proceso, pero notamos que ya empiezan a haber algunos resultados de esto. En cuanto a la primera parte que hemos comentado, la de la base de datos, tenía que tener unas características muy específicas, ¿no? Tenía que ser modular, nos tenía que permitir a todos introducir nuestros datos en esa base, tenía que facilitar el análisis posterior, tenía que ser absolutamente anónimo por temas de protección de datos. Teníamos que hablar todos y definir muy bien qué íbamos a recoger, qué no, cómo hacerlo, porque esto es muchísimo trabajo. Entonces hay que acotar muy bien qué es lo que se va a hacer para no gastar energía en cosas que luego no van a poder ser aprovechadas. En total, en nuestra base de datos hemos recogido 85 variables en cada una de las pruebas de esfuerzo que hemos realizado. Actualmente incluidos en este proyecto y en la base de datos hay 185 pacientes, pero hay más de 500 pruebas realizadas. Estamos en proceso, digamos, de irlas rellenando y aprovechando. Hemos hecho una selección inicial muy estricta. Estos 185 pacientes son una selección inicial muy estricta porque había que testear la base de datos, probarla, todos los sistemas de análisis que habíamos hecho, y realmente pensamos que a relativamente corto plazo este número podría crecer bastante. ¿Y qué nos hemos encontrado?
bueno, pues en esa primera selección de pacientes que hemos hecho, que la mayoría han sido pacientes con tetralogía de Fallot y pacientes con transposición de grandes arterias, tras depurar todos los datos y filtrarlos de manera que pues, no hubiera ningún paciente que le faltara alguno de los datos importantes, tenemos 143 pacientes. Son 81 varones y 62 mujeres, y aquí en las gráficas podéis observar la distribución de edad. Veis que la mayoría son pacientes entre 12, 13 y 17 años, ¿vale? Esto es porque es la edad más frecuente a la que se indican las pruebas y también porque no es sencillo testar a niños mucho más pequeños, ¿de acuerdo? Esto es una de las cosas que queremos cambiar. Gracias a la beca esta podemos intentar disponer del material para poder testar a niños más pequeños y que todos los valores, todas las edades tengan valores de referencia. Bien, en cuanto al análisis preliminar de estos datos, 63 pacientes tienen tetralogía de Fallot de los que hemos reclutado, 23 tienen transposición de grandes vasos y 14 pacientes han sido intervenidos de cirugía de Fontana. Aquí veis del global de todos los pacientes, digamos, las medias y desviaciones estándar de peso, altura, IMC, veis que hay cierto equilibrio, siempre con un incremento de peso y altura en los varones que ocurre también en la población normal. Con todo esto, lo que hemos hecho ha sido crear toda una maquinaria, una herramienta de análisis aprovechando el lenguaje de programación Python que nos permitiera, con independencia de que nosotros posteriormente añadiéramos a la base de datos otros pacientes o cualquier cosa que hiciéramos, poder automáticamente procesarlo todo y generar estos resultados, porque si no hubiera sido costosísimo para cada análisis rehacerlo todo. Esto lo terminamos hace bastante poco, esta parte de este análisis, y lo que os voy a enseñar es el resultado que ha dado en el subgrupo de los pacientes a efectos de tetralogía de Fallot. Como he comentado previamente, esos son 63 pacientes, son 36 niños y 27 niñas, con una distribución de edad que orbita en torno a los 13-14 años, es, digamos, el grupo poblacional más estudiado en nuestro trabajo. Veis aquí media de peso, altura, IMC, medias somatométricas, pero también os voy a hablar de las medias de lo que son las pruebas. Ya tenemos resultados en cuanto a las medias de las pruebas. Vemos que los varones tienen significativamente más carga máxima y consumo de oxígeno en estas pruebas que las mujeres en Fallot, pero sobre todo el hecho de disponer de cuál es la distribución en este grupo de pacientes para nosotros es muy importante, porque a la hora de hacer las pruebas nos enfrentamos al dilema de que, como ha comentado Erika, que ya publicó Kemny hace unos cuantos años, estos pacientes, al menos en adultos, se ha demostrado fehacientemente y recientemente en niños, que no son iguales que la población general en términos de los valores que nosotros obtenemos. De manera que a veces resulta complejo juzgar, sobre todo cuando tienes que contrastarlo con el discurso que muchas veces la familia hace en torno a que está quizás mejor de lo que tú piensas que está o está peor de lo que parece. Pues esos valores tenemos que tener datos muy sólidos para contrastarlos y poder realmente dar una respuesta, sobre todo cuando de ello depende algún tipo de intervención, sea farmacológica, quirúrgica o del tipo que sea. Pues, hemos obtenido ya estos valores en cuanto a carga y en cuanto a valores como consumo de oxígeno, consumo pico, etcétera, y esto para nosotros pensamos que va a suponer un cambio a la hora de interpretarlo. Con esto, ¿qué es lo que pensamos construir? Bien, pues este sería un poco el resultado del estudio, ¿de acuerdo? El resultado del estudio, aparte de hacer, digamos, este análisis distributivo, sería fundamentalmente dos. Uno, sería generar unas ecuaciones que a nosotros nos permitan estimar qué debería ser lo normal en estos pacientes, ¿de acuerdo? Estas ecuaciones las tenéis a continuación para los pacientes con tetralogía de Fallot en global, en niños y niñas, ¿vale? Este tipo de ecuaciones a nosotros nos va a permitir, antes de empezar la prueba, saber a dónde tenemos que llegar, qué es lo que se espera de ese paciente y si cuando la terminamos está por encima o por debajo. Gracias al desarrollo de estos constructos matemáticos, nosotros podemos también dibujar toda una serie de curvas que nos facilitan la interpretación y que son las que veis a continuación. Gracias a esto podemos situar al paciente a cada uno de esos puntos que veis en un lugar, en esas curvas, y permitirnos realmente que se comparen con sus iguales, es decir, con los niños de su edad a efectos de las enfermedades que tienen ellos. Este problema es un problema que llevamos orbitando muchísimos años, que enfrentarse a él ha sido complejo, ha requerido que nos unamos pues, bastante gente y bastante trabajo que hemos hecho en prospectivo y en retrospectivo.
Y bueno, pues el detonante ha sido la publicación de Menudos Corazones y de la Sociedad de esta beca. Así que muchas gracias, ya veis que empieza a dar resultados y os dejo con la artífice inicial de este proyecto, que es Begoña Manso, para las conclusiones. Nada que añadir. Muchísimas gracias, chicos, por la presentación. Ha estado fantástica. Solamente la conclusión, deciros que, como empezamos, el ejercicio físico es una arma terapéutica realmente útil, que, como veis, estamos en pañales, que necesitamos muchísima investigación en este campo, tanto en lo que es el diagnóstico como en la rehabilitación que podemos diseñar después. En todos los campos pediátricos en general y específicamente en las cardiopatías congénitas, que para eso necesitamos trabajo en equipo, que tenemos esta suerte de estos compañeros que habéis conocido y de todo el grupo de trabajo y de toda la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica, que necesitamos recursos, que vosotros nos habéis provisto de ellos y os agradecemos infinito, y que necesitamos pacientes y familias que crean en ello, que crean en que el deporte es una vía para la salud y para la vida. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Begoña, Esteban, Erika. Yo creo que enhorabuena, habéis hecho una presentación fantástica, no solo del proyecto, sino del concepto general, ¿no? de esta herramienta que va más allá. La ergospirometría y las pruebas de esfuerzo yo creo que tienen muchas aplicaciones, como habéis señalado, pero bueno, una clave es saber si mi hijo, mi paciente desde el lado médico con un tipo de cardiopatía está dentro de lo normal o no. Eso es muy importante. Pues pasamos a las preguntas. Os animamos a que a través del chat hagáis todas las preguntas, tenemos tiempo y bueno, pues yo voy a ir filtrándolas ahí. Pues hay una inicial que Chus nos plantea, que es: ¿a cuántos niños y niñas calculáis que puede beneficiar este estudio en un primer término y a largo plazo? ¿Y cuándo podría estar esta prueba de manera rutinaria en los hospitales? Yo creo que son dos preguntas. Si yo añadiría la primera parte es, yo soy un papá que tiene un niño con una cardiopatía, ¿cómo estáis reclutando a los pacientes? ¿Dónde puedo ir? ¿Cómo yo me digo, he oído esto en la charla de Menudos Corazones, mañana cuando voy a mi cardiólogo? Contarnos un poquito más detalles del reclutamiento. Esteban, Erika, ¿queréis hablar vosotros esto? Que si contesté yo, como esto sí que está sin preparar, así que improvisamos. ¿Qué consideréis? Ahí vamos. Si queréis os contamos en cada hospital. Mira, concretamente, por empezar, en el Virgen del Rocío, en Sevilla, donde trabajamos nosotros, esta prueba lleva disponible para adultos desde el año 2010, pero para niños hemos empezado en octubre del 20, a ver, sí, o hace un año y un mes prácticamente. Con lo cual estamos arrancando cada hospital según sus recursos, según la formación de los profesionales que tengan, pues pueden tener esta prueba disponible o no. En mi hospital, a la hora de ofrecerlo, se lo estamos ofreciendo a... Como no tenemos una disponibilidad muy amplia todavía, estamos eligiendo a pacientes en los que pensamos que clínicamente el hacer una prueba de esfuerzo nos permitiría tomar alguna decisión terapéutica. Por ejemplo, imagínate, tenemos que decidir si vamos a poner una válvula pulmonar a un Fontan con insuficiencia pulmonar libre, por ejemplo, a un Fontan, perdón, a un Falo, o si tenemos que poner un vasodilatador pulmonar a un Fontan, por poneros un ejemplo. Y también lo estamos haciendo un poco de rutina a los pacientes que pasamos a la unidad de cardiopatías congénitas del adulto, como para que tengan una especie de fotografía o de carné de en qué situación parten del seguimiento infantil, con qué situación arrancan en el seguimiento de adultos. ¿Y quién se podría beneficiar? Pues todos. O sea, yo creo que sin excepción todos los pacientes con cardiopatía congénita se pueden beneficiar. Si no tienen lesiones residuales, para ver lo bien que están. Y si las tienen, para ver cuánto repercute y qué se puede hacer por mejorarlas. Si queréis contar, Esteban y Erika, en vuestra casa. Sí, continúo yo si queréis. Bueno, en mi caso, aquí en San Sebastián llevamos haciendo pruebas de esfuerzo en cicloergómetro desde 2017
Y bueno, nosotros tenemos una consulta ya determinada para hacer pruebas de esfuerzo martes y jueves, incluso algunos lunes si necesitamos. Y sí que actualmente hacemos prácticamente a todos nuestros niños cardiópatas una prueba de esfuerzo desde que pueden colaborar a hacerla, es decir, desde que alcanzan una talla mínima para poder hacer la prueba en el cicloergómetro. Tenemos una bici pediátrica y una bici de adultos. Y luego, de manera un poquito programada, pues cada 2 o 3 años repetimos la prueba para ver un poquito la evolución, o antes si hubiera habido algún cambio clínico, o como bien dice Begoña, si nos planteamos alguna acción terapéutica, bien quirúrgica, bien hemodinámica, o algún cambio de tratamiento. Como bien dice Begoña, al final todos los niños cardiópatas se pueden beneficiar de los resultados que podamos obtener de este estudio, y lo mismo que hemos empezado un poquito con los FALOT, pues la idea es un poco ampliar a los distintos subtipos, a los distintos diagnósticos de cardiopatía, para que puedan beneficiarse, como bien decimos, todos ellos. Saber en cada caso cómo está nuestro niño respecto al mismo grupo de niños que tienen más o menos los mismos antecedentes. Y bueno, pues esta es mi realidad. Decir también un poco que nos hemos agrupado justo nosotros tres, porque bueno, pues somos quienes hacemos pruebas de esfuerzo en cicloergómetro, y nos parecía útil y bastante fácil, por ser poquitos, pues empezar a juntar un poco nuestros resultados, que de momento estamos un poco recogiendo de manera retrospectiva, pero bueno, también prospectiva a partir del inicio de la beca y del estudio actual. Y bueno, también igualmente quería reiterar mi agradecimiento, al igual que mis compañeros, a Menudos Corazones por habernos brindado la oportunidad de desarrollar este proyecto, que llevábamos tiempo dándole vueltas, como bien ha dicho Esteban, y que de verdad que gracias a ellos y al arranque de Begoña, pues bueno, que se ha podido llevar a cabo. En el caso de la fe, la historia es muy parecida a lo que cuentan mis compañeras. Nosotros empezamos a hacer pruebas de esfuerzo en cicloergómetro, porque no hemos tenido nunca tapiz, a finales de 2016, y desde entonces hasta ahora, pues bueno, uno de los principales problemas que nos hemos encontrado ha sido la pandemia, que ha parado las pruebas de esfuerzo en nuestro hospital bastante tiempo, ha generado bastante lista de espera. Pero en general, yo creo que respondiendo a la pregunta ¿cuándo podría estar de manera rutinaria, ¿no?, en todos los hospitales? Creo que es complejo. Sin duda está creciendo. Es decir, de 10 años a esta parte hemos pasado de en ninguno a en unos cuantos, bastantes. Y cada vez más. Y cada vez hay más gente implicada en esto y estudiándolo y apasionándose un poco por esta nueva dimensión de la cardiología infantil. Entonces, yo creo que es muy difícil contestar a la pregunta cuándo estará disponible en X hospital, porque depende de cuestiones muy internas, ¿no?, que nosotros no desconocemos. Pero lo que está claro es que la dirección es la correcta, es decir, cada vez está más cerca de ser una realidad en muchos hospitales, ¿no? Con respecto a otra cosa que quería apuntar, que ha hecho la pregunta, creo, Constancio, de a cuántos niños puede beneficiar, ¿no? Has dicho, ¿a cuántos niños puede beneficiar esto? Eh, me gusta la pregunta porque realmente pone de manifiesto la importancia de este tipo de cosas. Crear unos valores de referencia sólidos puede ser de utilidad para muchísima población, porque de aquí en adelante es lo que se va a emplear. Es decir, pensar que Cooper publicó en el 80 y algo, 83, 84 los valores que publicó. 40 años después seguimos usándolos. Es decir, era imposible que él predijera el impacto que iba a tener lo que estaba haciendo en ese momento sobre las poblaciones de niños que vendrían en el futuro y todo lo que se iba a utilizar. Con lo cual, creo que establecer valores de referencia es una de las cosas más útiles que se puede hacer en ese terreno ahora mismo. Es imposible decir un número, ¿no?, de cuántas personas va a afectar y cómo, y porque ese cálculo es súper complejo. Pero, pero creo que puede ser bastante gente la que se beneficie, puede ser una población de niños muy grande la que se beneficie de tener estos datos. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que nos hemos animado y os voy a pasar una pregunta que hace Elena, que comenta que su hija nació con una atresia pulmonar con CIV, que se corrigió a los 11 meses y ahora tiene 11 años. Entonces, algo que decimos los cardiólogos, que sus cardiólogos me han dicho que no la anime a hacer deporte de forma profesional. ¿Es imposible que una persona cardiópata se dedique al deporte profesional? ¿O hay ciertos deportes a los que se podría o a los que no? Yo creo que es una pregunta bien interesante y que os lanzo para que contestéis. ¿Voy yo?
Venga, Begoña. Bueno, el deporte profesional es el deporte con el que te ganas la vida, el del sueldo, o sea, y que tu salario y tu sustento va a depender de eso. Creo que eso tiene un recorrido en general, incluso para población sana, muy corto. O sea, piensa que el deporte profesional tú vas a vivir de hasta los 30 años, 35, según el deporte. Y luego, si has sido muy bueno, vives de las rentas y de los anuncios que haces en la tele. Pero como no hayas sido muy famoso, pues tu vida luego es regulera. Y hay que buscarse la vida en... Hay que reciclarse, porque igual con 50 ya no le das igual de bien patadas al balón que con 20. Entonces yo el deporte profesional no se lo aconsejo a nadie, ni a mis propios hijos, o sea, a nadie. Lo único, bueno, salvo que seas una estrella o tengas un talento increíble, ¿no? Pero yo no sé si hasta qué punto se confunde en las escuelas y en los clubes deportivos el deporte profesional con el deporte federado. O sea, yo creo que una cosa es el deporte federado en el que hay que hacer unos seguros de la federación, unos cánones, y otra cosa es el profesional. Una cosa es el deporte de competición y otra cosa es el deporte competitivo. Yo creo que ahí hay como un pequeño lío con el lenguaje. O sea, si un chico entrena fútbol recreacional, como si está en quinto de primaria o en segundo de secundaria, tiene que jugar sus partidos el sábado. Y jugar un partido el sábado no significa que sea un deporte profesional. Es un deporte competitivo porque es un partido, no estás jugando tú solo, entonces en un solitario, pero es un deporte que se puede permitir y que los chicos pueden hacer, porque si pueden entrenar, a veces es más intenso el entrenamiento que luego el partido del sábado. O sea que yo creo que eso se puede considerar. Y lo que yo creo que ya no consideraría es, voy a meter a mi hijo a un deporte profesional, que ya no es un hijo, perdón, porque el deporte profesional solo lo pueden hacer adultos con 18, y cobrar por ello. Entonces yo no sé si esas diferencias entre federación, competición, competitivo, recreacional y profesional puede haber igual algún malentendido léxico. No sé si va por ahí la pregunta. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ahí hay una cuestión que es a la que se va a poder dar una respuesta mejor, ¿no? con estos valores de referencia. Y yo creo que la clave es la personalización, es decir, una vez que tengas esos valores, tu cardiólogo tiene que juntarlo, estos datos, con otros más para recomendarte qué grado de ejercicio puedes hacer. Yo creo que hay un deporte que es el que tú has dicho, que es el deporte intenso, el que requiere un entrenamiento y una disciplina, ¿no? Que habitualmente es el deporte federado, y para eso son estas pruebas, para individualizar el riesgo y para dar unas pautas de referencia. Yo creo que sí que es muy útil. Le voy a hacer a Esteban dos preguntas juntas sobre la técnica. Nos pregunta José Miguel, que creo que lo has comentado, ¿cuál sería la talla y la edad mínima para poder realizar las pruebas? Y lo voy a unir a otra pregunta, que es que a veces has comentado que ahora tenemos un problema con la pandemia. Juanma pregunta si son muy costosos, si es un problema de costes, y hay otra pregunta sobre sabemos que tenemos el consumo de oxígeno en solo algunas pruebas de esfuerzo, que no las hacemos siempre. ¿Nos puedes aclarar todo eso? Edad mínima, tecnología, porque tapiz o cicloergómetro, costes y consumo de oxígeno, sí o no. Sí. Bueno, el tema de la edad mínima y la talla depende del equipamiento, ¿de acuerdo? Porque el ergómetro que se emplea, si es una bici estática, si es un tapiz rodante o si es una bici pediátrica, cambia un poco. En realidad el problema no sería tanto en sí la edad, que constituye un problema en la medida en que el niño sea capaz de obedecer las órdenes, y eso es variable entre un niño y otro, porque hay niños que, si son muy pequeños, es muy difícil que cumplan el protocolo de una manera correcta y que continúen haciendo esfuerzo cuando no les apetece, ¿no? Sobre todo los más pequeños, obviamente. Nosotros en nuestro hospital tenemos, en este momento todavía tenemos la bici grande, entonces nuestro límite de talla son 135 centímetros, que suele orbitar los 9-10 años. Pero, por ejemplo, Begoña y Erika, ellas hacen pruebas a niños más pequeños, ¿verdad, Begoña? Sí, 125 centímetros.
Entonces, esto varía un poco en función de los medios de los que se disponga, pero en general estamos en torno a eso, en torno a esas edades. Pues eso, los que tienen las bicis más pequeñas quizá o tapiz rodante pueden hacer niños de 7 orbitando esa edad, y los que tenemos bicis de adultos pues en torno a los 9, 10 quizá. Con respecto a los medios y el coste de los equipos que comentaba Juanma, para mí, desde luego, uno de los principales barreras de entrada a que se extienda es la inversión en material, desde luego. Porque una cosa que me he encontrado es que una cosa que debería ser un problema real, como es la formación de los profesionales, es sorprendente la cantidad de gente que hay dispuesta a aprender esto y a ponerlo en práctica y las ganas que tiene. Entonces, sí que diría que el coste de los aparatos y un poco la logística del espacio, el personal adicional, que no es solo la persona que quiere aprender eso, sino necesita un personal de enfermería, unos auxiliares, una logística de citación, un espacio, un material, todo eso tiene que irse poco a poco construyendo para que vaya desapareciendo esa limitación. Pero diría que esas son, desde luego, el coste y el espacio es una limitación para que eso esté en todas partes. Lo que tenemos que hacer un poco con este tipo de proyectos es evangelizar la utilidad que tiene para que se vaya la sociedad siendo consciente de que esto tiene que estar, y conforme sea también una demanda del paciente y una demanda de los profesionales, los hospitales pienso que se irán adaptando a esto. Muchas gracias. Natalia comenta que tiene una hija que tiene una coartación de aorta severa y es portadora de stent. Tiene casi 12 años y la vemos en el Gregorio Marañón, pero aún no le hemos mandado ninguna de estas pruebas. Dice, pienso que me tranquiliza mucho saber el resultado de este tipo de pruebas porque siempre están los miedos si hacer ejercicio más o menos. Bueno, yo en relación a esto creo que, como decíamos antes, individualizamos. A veces hemos tenido, yo creo que este año todo es un problema de logística con el COVID, y fundamentalmente. O sea, yo creo que más, como decía Esteban, personal tenemos, necesitamos tiempo, espacios y una logística adecuada. Pero quería preguntarle a Erika, a ver si nos puede decir, porque yo creo que aquí nos comenta un detalle, es decir, ¿en qué cardiopatías o por qué cardiopatías habéis empezado y por qué? Y yo te hago la segunda pregunta. ¿Tenéis alguna fórmula para analizar más allá de la cardiopatía otros parámetros? Por ejemplo, si tú estás operado versus si tienes, como en este caso, un stent, porque son fisiologías diferentes. Entonces, ¿hasta qué punto estáis recogiendo valores o variables que puedan confundir? Porque sabemos que no todos los falos son iguales, no todas las coartaciones de aorta son iguales, aunque tengan la misma edad y la misma, y la misma situación clínica. A ver, nosotros, el proyecto inicial comenzó con los falots un poco porque pensamos que conseguiríamos un número, una N adecuada para conseguir llegar a estos valores de referencia dentro de los propios falots y hacer estas formulaciones que viene enseñado el doctor Esteban. Y empezamos un poco por eso, ¿no? Y dentro de los falots, pues sí que es verdad que no es lo mismo un falot de 6-7 años que uno ya de 14, 15, que probablemente igual ya ha tenido un recambio de la válvula pulmonar, pero bueno, sí que son variables que las recogemos en la base de datos. Ponemos si es un falot simplemente con la corrección inicial o si ha tenido alguna intervención repetida, ver un poquito cuál es su situación actual, ¿no? Ver qué lesiones residuales tiene y todo eso también. No sé de qué manera, Esteban te lo explicará mejor, pero entra dentro de los factores analizados y desde luego para intentar corregirlos y que no sean un sesgo. Bueno, no sé si te he respondido un poquito a la pregunta. Y luego, pues bueno, la idea es continuar una vez que tengamos suficientes falots o que veamos que ya las fórmulas que nos permitan predecir normalidad dentro de nuestros propios falots, pues seguir con más grupos diagnósticos hasta conseguir abarcar la mayor parte posible, como bien dice Esteban, para que nuestro proyecto sea beneficioso para todos nuestros niños cardiópatas. Muchas gracias. Esteban, de la metodología introduzco yo una cuestión que me ha llamado la atención. ¿Vais a tener grupo control de no cardiópatas? Aprovechando, por ejemplo, los pacientes que vienen por dolor torácico y que son normales.
Sí, pero voy a hacer un apunte. El concepto de grupo control sería a la hora de hacer una intervención, tú quieres medir en dos grupos, un grupo, ¿no? Control y otro en el que tú... En este caso, al estar estableciendo valores de referencia de pacientes con cardiopatías, realmente el grupo control no tendría lugar llamado como tal. Es decir, lo que vamos a hacer, lo que se pretende hacer es tener un grupo normal donde establecer valores de normalidad en el niño que no tiene una patología, ¿de acuerdo? Pero pensad que cuando construimos valores de referencia de una cardiopatía en concreto, no necesitamos compararla con otra cosa, sino consigo misma. Lo que estamos haciendo es, digamos, un constructo matemático con respecto a esa cuestión, al falot o a la transposición o a la coartación que comentaba la compañera, pero en principio no, aunque lo vamos a hacer por otro motivo, es decir, porque queremos tener valores de normalidad de nuestra población española, para los niños de nuestras características, etcétera, no estaría directamente en relación con los valores de referencia en la patología como tal. Y otra cuestión metodológica que además enlaza, a ver cómo os lo cuento y se lo explicamos. Vamos a hacer, este es un estudio de corte transversal, ¿no? Es decir, vamos a hacer una foto, pero entendemos todos que sería muy interesante también que los propios pacientes sirvieran de control para los estudios longitudinales. Esto pues lo sabemos de las tablas, pues no sé, de referencia de crecimiento de niños, por ejemplo, ¿no? Los estudios son muy interesantes cuando son de corte, pero son mucho más interesantes cuando son longitudinales. Para eso vamos a necesitar más financiación y prolongar el proyecto posiblemente, ¿no? ¿Es vuestra idea que si el estudio de corte que estáis haciendo funciona, hacer una segunda parte? Es decir, aquellos pacientes que habéis involucrado en el estudio les estáis contando que posiblemente vayáis a hacerles otra vez una prueba dentro de unos años para ver cómo han cambiado. Sí, claro, los pacientes con cardiopatía saben que son pacientes crónicos, saben que son pacientes que nunca se dan de alta y que saben que van a tener un seguimiento de por vida en las consultas de cardiología con las pruebas que conlleva, sean resos, sean cates y sean espiroergos, o sea que sí que lo saben. Nuestra base de datos pretende ser universal, o sea, la hemos diseñado para arrancar con el proyecto que nos habéis otorgado, pero se va a ampliar a otros hospitales, se va a universalizar al grupo de trabajo y va a ser prospectiva. Entonces ahí tenemos una recogida con fecha de prueba de esfuerzo y número de prueba, de hecho. O sea que son dos variables que tenemos: prueba número 1, prueba número 2, de cada paciente con la fecha en la que se hace. De tal manera que se puedan hacer esos estudios, por ejemplo, de cómo cambia en 5 años el consumo de oxígeno en un falón no valvulado o cómo cambia en el valvulado. Estas bases de datos son súper plásticas, vamos a poder hacer lo que nos dé la gana, porque ahora porque queremos ver esta referencia, pero cuando queramos comparar falos con IP y falos sin IP, lo vamos a poder comparar. Cuando queramos comparar fontanes con vasodilatores y sin vasodilatores, lo vamos a poder hacer. La ventaja de esta base de datos, que es muy costosa en recursos, en tiempo, en dinero y en todo, es que luego va a ser como la piedra filosofal de la información, que nos va a permitir, cuanto mejor hecha esté, extraer información de todo tipo. Como hay que concentrarse y como acotar un poco los objetivos, nuestra meta con el proyecto de esta beca eran valores de referencia en cardiopatías congénitas. Pero no te miento, Constancio, que hemos solicitado en muchas instituciones dinero para un proyecto de valores pediátricos normales, ¿vale? Que hasta la fecha no se nos ha sido concedida, pero que no perdemos la esperanza y que lo vamos a lograr seguro. Seguro que alguien nos va a dar el dinero y el recurso para hacerlo. Os ayudaremos a ello. Bueno, yo creo que has medio contestado. Tenemos algunas preguntas sobre centros concretos, ¿no? Perdona, Constancio, yo voy a tener que dejaros porque me toca trabajar hoy y ya se me está poniendo aquí un poquito complicado, ¿vale? Muchas gracias y os dejo con mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Gracias por el esfuerzo. Gracias. Buena guardia. Creo que Begoña medio ha contestado esto porque nos preguntan sobre centros, sobre posibilidad de traslados de unas comunidades a otras o a centros privados. Yo, creo que lo has contestado, ¿no? Que aunque empecéis los 3 centros ahora, la idea del estudio y más allá y la práctica clínica habitual, yo creo que está extendida, ¿no? Y se extenderá a todos los centros posibles. Así que a día de hoy solamente
O sea, quiero decir que no habrá que trasladarse de un sitio a otro para poder estar en el estudio a medio plazo, ¿no? Es así. Así. Fenomenal. Bueno, nos aclaran que hablaban de deporte federado, que yo creo que es lo más frecuente, una de las preguntas más frecuentes. Y luego nos están preguntando sobre casos concretos, por ejemplo, cuando hay marcapasos, ¿estáis incluyendo este tipo de pacientes o qué dificultades hay? Sí, bueno, la idea global en cuanto a la inclusión es incluir a todos. Solo tenemos un problema de tiempo, es decir, para gestionar todo ese volumen de información, pero la idea es incluir a todos. Y una vez estuvieran incluidos, en función del número que sea, que es el factor limitante realmente, porque antes comentabais cómo diferenciamos dentro de la patología diferentes grupos y subgrupos, etcétera, pues al final eso te lo da el número que tengas. Es decir, si tienes suficientes en cada pequeño subgrupo, puedes trabajarlo, y si no, no, ¿no? Pero en principio nuestra idea es incluirlos a todos realmente, es decir, sin excepción. Con respecto a los marcapasos, en nuestro caso hemos hecho alguno, yo creo que Begoña también tiene varias pruebas de esfuerzo con marcapasos y nos ha sorprendido a veces la importancia que no esperábamos que la prueba tuviera en algunos datos. Yo recuerdo en concreto el caso de un paciente cuya limitación funcional, porque además era un paciente que estaba en rehabilitación, estábamos haciendo la rehabilitación con el marcapasos, y la limitación funcional que tenía mejoró espectacularmente al cambiar los parámetros de marcapasos. Y esto se detectó gracias a la prueba de esfuerzo, en la que se vio que, digamos, espontáneamente tendía a aumentar la frecuencia por encima de un umbral, que el marcapasos capaba, se alteraba, tenía la frecuencia máxima, digamos, programada razonablemente, pero que para ese paciente era insuficiente. Y esas modificaciones permitieron que ganara bastante en capacidad funcional, ¿no? Entonces tienen bastante importancia, yo creo, a veces incluso inesperada las pruebas en este tipo de pacientes. Yo apoyo a Esteban, efectivamente. Casi todos los pacientes con marcapasos que han pasado por la prueba han pasado a continuación a reprogramarse con las consolas y a mejorar mucho, porque efectivamente el ejercicio, hay gente que no lo contempla como algo cotidiano, entonces no se piensa que el marcapasos también tiene que estar programado para cubrir esta necesidad básica, que es el ejercicio. Entonces sí que estamos haciendo y reprogramando muchos. Muy bien, pues así siguiendo con patologías específicas nos hacen varias preguntas sobre insuficiencias valvulares y sobre prótesis mecánicas, ¿no? Que, bueno, pues qué es lo que esperamos encontrar en este tipo de pacientes y si podéis dar alguna pincelada sobre las limitaciones o recomendaciones de deporte así a priori en este grupo de pacientes. Supongo que los que tienen válvula mecánica están anticoagulados, ¿no? Y será su condicionante fundamental para algún tipo de deporte. Y cómo bueno, más allá de hacer deporte, sí que podéis hablar un poquito de detalles de tipos deportivos y de riesgos. Supongo que hablarán de pues, posibilidad de traumatismos o de etcétera. Yo no sé si he entendido si la primera pregunta es si la espirometría sirve para indicar una valvulación pulmonar. ¿Esta puede ser la pregunta? No. Estábamos hablando de la mitral. Hay varias Mitral. preguntas sobre insuficiencias valvulares AV. Mitral, en concreto, hay una pregunta sobre, porque estamos hablando de cardiopatías congénitas y bueno, pues la insuficiencia mitral a veces la vemos, supongo que en el posoperatorio de algunas otras cardiopatías, etcétera. Y la otra es sobre válvulas mecánicas, en concreto preguntan por la mitral, qué tipo de limitaciones a priori tendríamos. Vale, pues mira, la prueba de esfuerzo lo que nos permite es poner a los chicos a hacer un ejercicio máximo, o sea, el objetivo es que ellos lo hagan todo, o sea, que den todo lo que pueden dar y la prueba de esfuerzo se agota cuando el paciente lo ha dado todo, o sea, cuando no puede dar un pedal más porque los pedales de la bici están tan duros que ya no pueden progresar. Si esto lo conseguimos porque tenemos una adecuada colaboración, y ahí que los niños chicos a veces no conseguimos hacer estas pruebas máximas, nosotros hemos registrado con la espirometría todo lo que ha pasado desde que estaban en un reposo hasta que han hecho ese esfuerzo máximo. Hemos descartado que se mareen, hemos descartado que hayan hecho arritmias, hemos descartado que hayan hecho isquemia, hemos descartado que hayan tenido una respuesta anómala con la ventilación, o sea, todo eso lo hemos monitorizado.
Entendemos que estos chicos cuando hagan su deporte, el que sea, natación, básquet, nunca van a llegar a ese nivel tan alto como les hemos pedido en la prueba, que siempre se van a quedar por debajo, con lo cual añadimos seguridad a nuestras recomendaciones. Y luego efectivamente, lo que decía Constancio, el tipo de deporte en el que tú te entregues pues va a depender mucho de cómo sea. Una persona anticoagulada que va a tener un deporte de riesgo de contacto, que se puede lesionar por un golpe, no tiene tanta trascendencia si tiene un aspiroergo que ha alcanzado una frecuencia cardíaca u otra, que ha hecho una ritmo, sino que va a depender de que cuando haga el ejercicio no se vaya a golpear y tenga un problema por un sangrado, no por una respuesta hemodinámica o respiratoria patológica al esfuerzo. ¿Vale? O sea que eso, las indicaciones por una parte van en cómo es tu capacidad aeróbica y hemodinámica para hacer determinado ejercicio físico y a qué nivel, y otra parte es que tengas el condicionante de estoy anticoagulado o llevo un marcapasos demasiado superficial en el tórax o los cables los tengo demasiado superficiales como para que un traumatismo me pueda determinar qué tipo de ejercicio hago. Muy bien. Voy a añadir una cosa porque la pregunta que hace Paula sobre reparación de válvula mitral, ¿no? Que pregunta sobre específicamente los datos de la ergometría, ¿no? Que nos van a ayudar a planificar esa intervención. Creo que es un poco lo que dice Begoña. Creo que o sea, que aunque la ergometría es útil, hay veces que no sirve para esto. Es decir, que los datos de una reparación mitral en el contexto de un ventrículo dilatado, como comentaba, y una insuficiencia mitral severa, a veces no es esa la prueba que tiene más peso a la hora de decidir esa intervención. Digamos también que aunque es muy útil para algunas cosas, no es una prueba decisiva en muchas otras, en las que los cardiólogos clínicos pues, utilizan otras herramientas, como puede ser la ecografía, la resonancia, una anamnesis dirigida a estudiar cómo está el paciente, etcétera, antes que la prueba, ¿no? Perfecto, yo creo que sí, que ese es un concepto muy importante, que creemos que se tiene que extender, extender la utilización del consumo de oxígeno, ¿no? Pero la otra parte es que la interpretación de esa prueba, como de muchas otras, tiene que ser integral e integrada por tu equipo y por tu cardiólogo pediátrico de referencia, ¿no? Yo os quería, ha hablado Begoña ahí de un tema muy interesante que es, hemos tomado decisiones muchas veces sobre datos basales y en reposo con el tema del marcapasos y con todo lo demás. Nos hemos dado cuenta de que hay que hacer pruebas de esfuerzo y de que hay que ver en actividad física, pero os quiero introducir, yo creo que no veo si hay muchas más preguntas, pero os quiero introducir lo siguiente que ya está aquí, que es la realidad de los dispositivos que te monitorizan y que te pueden dar información del siguiente paso. Es, bueno, pues más allá del laboratorio, del sitio donde hacemos la prueba de esfuerzo, está la vida real, en la que, independientemente de tus recomendaciones, pues aunque estés limitado para, todos lo sabemos, para hacer deporte federado, pues hay momentos en que posiblemente hagas un ejercicio recreativo en el que hagas un ejercicio intensísimo. Como veis, y además yo creo que estáis interesados en ello, ¿no? El siguiente paso, que es la monitorización de la vida real más allá del hospital, con los dispositivos que vienen o que ya están, ¿no? Y que algunas familias y padres nos preguntan si se lo compran, si se lo han comprado, si lo pueden utilizar los chavales. Contarnos algo sobre ese siguiente camino. Ya sé que a lo mejor no es el tema de hoy, pero yo creo que está relacionado, ¿no? Y es la vida real. Sí, es la vida real. Me gustaría que os estaba Erika para contároslo, porque es la que más está rehabilitando de los tres. Pero efectivamente, cuando os enseñé la foto de la pirámide del ejercicio, en analogía a la pirámide de la alimentación, ahí decía que el ejercicio físico forma parte de la vida cotidiana. Un programa de rehabilitación cardíaca suele extenderse por 12 semanas, o sea, apenas 3 meses en lo que es el hospital. La idea de estos 3 meses es un poco la iniciación, el explicar, el dar confianza, el ver que se puede, el empujón, como digo yo, el empujón de arrancar. Pero no se acaba ahí. De hecho, si se acabase ahí sería un fracaso, porque en esas 3 semanas va la educación, la evangelización, como decía Esteban, el creer que eso es bueno y que te va a dar vida y te va a dar salud. Entonces, el objetivo de esto es que una vez que acaba el programa hospitalario, que yo te digo, suelen ser 3 meses, no mucho más,
se continúe en casa. Entonces, estos dispositivos que cuenta Constancio son un buen gancho para hacer esta traslación del hospital a lo que es la rehabilitación extrahospitalaria. Un poco el compromiso que dicen, me están vigilando y yo tengo que seguir haciendo mis abdominales y tengo que seguir haciendo mis mancuernas y tengo que seguir haciendo mi hora de carrera o mis pasos diarios. Y es una forma de fichar, ¿no? Un poco de ese control, hasta que ya digo yo que llega un momento en el que tú crees que hacer ejercicio físico es igual de importante que desayunar, comer, merendar o cenar. O sea, que la actividad física ya queda incorporada en tu vida cotidiana como una actividad más. Entonces yo creo que estos dispositivos de vigilancia a distancia, un poco de fichaje, sí que tienen un valor importante y sobre todo en ese periodo de transición. Más luego todo lo que tiene además de eso de picarte con compañeros o de decir, mira, que yo he hecho 800 pasos, pues yo 1800, o sea, un poco lo que es el ánimo de los grupos, ¿no? De los grupos que se establecen de deporte, de ejercicio. Yo creo que los dispositivos de monitorización, bueno, te darían para una charla entera solo de eso, porque tienen un montón de aplicaciones útiles y de lugares donde parece que vayan a ser muy útiles, pero si lo analizaras en profundidad te darías cuenta de que quizá no tanto. Entonces es difícil separar eso, pero desde luego en el campo de la rehabilitación, hablando específicamente de eso, yo creo que, como dice Begoña, son bastante útiles para esa transición, porque es como el entorno perfecto para que ese dispositivo tenga una utilidad. Es decir, que realmente ya venga de hacer una rehabilitación, ya haya sido estudiado y en esa transición se utilice ese dispositivo para controlar y para a la vez para apoyar a la persona y que se sienta seguro haciéndolo. Yo creo que ahí sí que tiene una utilidad. Muy bien, pues hay otra pregunta que me parece que es otro tema también que daría para mucho, que es, bien, nosotros estamos, yo creo que los cardiólogos pediátricos interiorizando que esta herramienta y el mundo de la rehabilitación cardíaca es fundamental como herramienta similar a cualquier otra de las que hemos utilizado para obtener la mejor calidad de vida y el menor riesgo de nuestros pacientes. Yo creo que las familias también lo han entendido así, que el deporte lo tienen que incorporar al tratamiento y a la vida diaria de sus hijos, pero en medio ahí están los colegios. Y tenemos problemas, yo creo, de comunicación fundamentalmente, porque a veces nos comunicamos por un informe, que es una cosa súper fría, en la que en una línea hacemos recomendaciones deportivas. ¿Cómo creéis que podríamos, o si estáis trabajando en vuestros centros, en relacionarlos con el mundo académico, con los colegios, con el tema del deporte en el colegio y la relación con los profesionales bueno, que con dudas, con desconocimiento, yo creo, limitan la actividad física de los niños con cardiopatías? ¿Cómo creéis que podríamos abordar eso o cómo lo estáis abordando en vuestros centros? Esteban, ¿quieres empezar tú? Vale. Nosotros, sí, en nuestro caso, yo creo que aquí habrían tres partes implicadas. Digamos, los profesionales que atienden al paciente, el paciente y su familia, y luego, por otro lado, los profesionales que lo atienden en el colegio. Entonces, yo creo que para que ese proceso sea lo mejor posible, tiene que haber una implicación de las tres partes, ¿vale? Yo he encontrado a veces un cuello de botella para que eso suceda de forma óptima en nosotros mismos a la hora de dar las recomendaciones, otras veces en la familia, que a pesar de que se les recomienda hacer determinadas cosas, se les explica, prefieren no hacerlo, y otras veces en el colegio, donde ante determinados problemas se niegan digamos, a aceptar esas recomendaciones y prefieren no correr ningún riesgo, o a veces lo contrario, es decir, no se limita a pacientes que quizás habría que llevar más cuidado. Entonces yo creo que tiene que engranarse bastante bien esas tres partes. Por nuestra parte, por la parte profesional, creo que es importante ser lo más concreto posible y para ello también tenemos que tener información del paciente. Es decir, hay que preguntar qué potenciales actividades podría hacer el paciente, etcétera, activamente y tratar de sacarles esa información, porque a veces no es tanto decirles puedes hacer equitación, fútbol y no sé qué, sino
preguntarles ellos qué les gusta, qué quieren o cómo les gustaría orientar su actividad física para que ellos hagan lo que les gusta y estudiar si eso en concreto se puede hacer, ¿no? De una manera más dirigida. Y con esa información nosotros emitir una recomendación en base a la prueba de esfuerzo junto con todas las demás cosas, que no solo es la prueba de esfuerzo. Hay que cogerlo todo, integrarlo y explicar a las familias qué cosas nos parecen más seguras y cuánto, ¿no? Porque realmente los números absolutos no los tiene nadie. Nadie sabe qué va a suceder. Pero bueno, se puede dar una estimación de si pensamos que es bastante o razonablemente seguro que haga estas cosas. Informarla de una manera específica, es decir, quizás a veces pecamos de, como dice Constancio, ¿no? De ser demasiado breves o demasiado fríos en el tratamiento de eso, y luego transmitirlo por vía de la familia, que creo que es la vía, a los colegios para que ellos actúen en consecuencia, ¿no? En mi experiencia, efectivamente, yo veo mucha variabilidad entre colegios, con lo cual el informe al final tiene que ser una cosa muy individualizada. Tenemos que quitar frases de los informes como evitar ejercicio físico. Hay que hacer ejercicio físico hasta donde pueda. Esas son las frases que yo me encuentro en los informes, ¿no? Y yo las sustituyo por hay que evitar el sedentarismo. O sea, realmente el factor de riesgo es estar sentado en el sofá. O sea, eso es un factor de riesgo y eso es un poco lo que nos tiene que cambiar y eso es lo que hay que hacer entender a la familia. Tú no ganas seguridad teniendo a tu hijo sentado en el sofá. Lo que están diciendo los estudios científicos es que es más bien al contrario. Lo estás poniendo en cada vez más riesgo y en un riesgo de que cada vez se encuentre peor. Con lo cual, esa es la primera frase que a mí me gusta volcar. Y luego, con respecto a los profesores de gimnasia, de educación física, yo me he encontrado de todo, ¿no? O sea, desde gente muy tolerante que con un informe en los que tú incluso puedes explicar la frecuencia cardíaca a la que deben trabajar, o donde tú has puesto que has hecho una prueba de esfuerzo que consideras que el chico es seguro que haga ejercicio, son muy razonables y ya está. Y otros que son, no sé, más militares, más estrictos, que la clase de educación física consiste en alcanzar determinados metros en el test de Cooper o determinado número de abdominales, o sea, como una clase muy orientado a los logros físicos, que a mí me parece que no es educativa y que, por supuesto, no tenemos que someter a nuestros pacientes a que alcancen niveles que no pueden o que no deben o que no hace falta que lo hagan porque eso no es salud. O sea, hay una cosa en la que el deporte es salud y otra cosa en la que el deporte es riesgo y eso también hay que saberlo diferenciar. Entonces, yo ahí es que en los informes me gusta mucho indagar sobre qué tipo de profesor me estoy enfrentando o de entrenador y según eso orientar el informe, la verdad. Y a veces también digo, bueno, y para más seguridad si queréis, sabéis que tenemos esta frecuencia de entrenamiento seguro, a veces les animo a comprar las bandas para que tengan monitorizada su frecuencia cardíaca si quieren durante la actividad física que sea X para saber que están en el rango de seguridad. Muy bien. Hay algún comentario aquí que Eva pone que, bueno, que trabajan con las pulsaciones como dato básico. Yo creo que tendríamos, yo como sociedad creo, y lanzo ahí el guante a menudos corazones, que igual que estamos haciendo estas jornadas de divulgación más allá de la consulta individual, sí que tendríamos que trabajar de alguna manera en divulgar muchas cosas, esto del deporte, lo que son las cardiopatías congénitas, lo que es el riesgo cardiovascular, cómo hacer una reanimación. Hay muchos aspectos que a lo mejor sí que tendríamos que hacer una estrategia común para ir a los colegios más allá de que individualmente podamos tratar con el responsable de educación física de cada colegio sobre el caso de cada paciente. Hace poco me estaba acordando ahora cuando hablaba Begoña que tenemos ya datos en España. Hace poco revisé un paper que yo creo que es algo que todos sabíamos pero que no habíamos puesto en evidencia sobre la obesidad y el riesgo de síndrome metabólico, que sabéis que es la combinación de riesgo futuro de diabetes, hipertensión, obesidad, aterosclerosis futura en niños cardiópatas que han crecido en España con un buen resultado de sus intervenciones, posiblemente asociadas a estas recomendaciones no basadas en la evidencia de limitación del ejercicio físico y de casi promoción del sedentarismo que hemos hecho durante muchos años, posiblemente los propios profesionales, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque igual
ponemos en buena situación de su cardiopatía, teóricamente para no tener limitaciones, pero les vamos a hacer candidatos a cardiopatía isquémica en el futuro, ¿no? Y eso también es responsabilidad de los pediatras, ¿no? Pues no sé si hay alguna pregunta más o queréis hacer algún comentario. La verdad es que ha sido fantástico, hemos podido hablar de muchos temas y yo creo que de algo que va más allá, ¿no? Que es esto que me gusta a mí decir de la salud, ¿no? Que no solo es la ausencia de enfermedad, sino la obtención de la mejor calidad de vida en todos los aspectos. Muchas gracias, Esteban, Begoña y Erika, que ha estado ahí haciendo guardia a la vez que se ha conectado. Y creo que sin más vamos a pasar, no nos vamos. Creo que doy la palabra a Maya para que nos, creo que clausure estas jornadas. Muchas gracias.